Este clic llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Gamerland, tu zona de juegos favorita en Machala. Estamos ubicados en las calles Guayas, entre Sucre y 25 de junio. Y llegamos por las palmeras, tienes que meterte sin caer un poquito y llegas al reconocidísimo Parque Lineal. Ah, el Parque Lineal. Ni siquiera te habías acordado tú No, del Parque no Lineal. me había acordado ¿Sabes quién del tampoco Parque se acuerda del Parque Lineal? ¿Quién? El alcalde. Ese parque está botado, ese parque ha sido maltratado. Si ese parque fuera una persona, ¿quién sería ese parque? El peladito que le respiraba a Helga Pataki, así en el cuello. Claro, ese es el Parque Colón. Y Helga Pataki era Darío Macas. Chuta. Oye, mira, Lo quiero mucho. puede sonar jocoso, pero es la realidad, bro. Y no solo ese. O sea, el Parque Lineal, que fue uno de los atractivos turísticos más bacanos que tuvo Machala en su tiempo, que generó comercio, que era encuentros para verte con tu pelada. Yo le tengo verte especial con pana. cariño al Parque Lineal porque ahí me di mi primer beso con mi primera novia. Habla ahí. Ahí en ese parque, en esa área verde. ¿Cuál específicamente? Al lado de la olla había como ya. unas velas. Ajá. Y más acasito había como unos asientitos con un césped y bonito Yeah. y tal. Ahí me di mi primer besito. Sí, o sea, Excelente. Está soy un bien, romántico. está bien, está Año 2007, 2008, por ahí. Claro, está muy bien, excelente. Bueno, ¿quién no tampoco? O sea, Claro, eso tú en el has parque. vacilado en el Parque Lineal. Tú vives por el Parque Lineal. Seguramente en algún momento vacilaste en el Parque Lineal tú. No, yo vivo súper lejos del Parque Lineal. Oye, las papas que vendían en el Parque Lineal eran riquísimas. No sé si todavía seguirán. Lo que pasa es que la gente ya no va porque ¿Sabes lo el que- tema de la inseguridad y todo. Lo que tal vez en mi tiempo es fue terrible. tiempo de colegio, ¿no? Que en el Parque Lineal era el principal punto para pandillas, que se juntaban las pandillas, y para los fameritos en ese tiempo. Claro. Entonces ahí llegaban, era un día creo que se ponían de acuerdo, se juntaban las pandillas, se tiraban puñetes. Hay videos ahí registrados en YouTube que se tiraban puñetes. Y aparte también los grupos que querían un poco de reconocimiento juvenil en ese Claro, tiempo. y sobre todo porque ahí había dos cosas muy importantes para que la muchachada haga lo suyo. Un escenario, porque tú podías presentar obras de teatro, música, y la olla de skate. Claro, O sea, al tener la olla de que skate... está chueca en realidad. Está chuequísima. Ajá. Y ese parque también fue hecho por Carlos Faiquez Batallas. Sí. Entonces, de cierta forma, como que en esa administración, un poco copy-pega de algunos parques de la ciudad de Guayaquil, pero tenían en cuenta ese tipo de cosas que y estaban pasando en la ciudad de Machala. O sea, no era simplemente hagamos un parque para que venga la familia y eso, sino que también pensaron un poco en la juventud, en el arte, la cultura. Claro que con la mano escribían y con el codo borraban, pero había como una especie de sentimiento, así como ahí te dejo esa movida. Pero ahora está botado. Creo que lo último que se hizo ahí, los chicos del Coco, de Puerto Bolívar, de la zona, se reunían y hacían batallas de rap. Ujú. Sí, pero ahí Eso te iba a mencionar, eso fue lo ¿verdad? último. Ujú. Y yo creo que eso terminó de espantar a la gente de ahí de la ciudadela y dijeron ya no queremos más en el parque. Claro. Ahí se hacían los Hoy Martes también en algún principio, en algún momento se hicieron Hoy Martes ahí en el escenario y la gente la pasaba muy bien. Claro, iban cómicos. Ahí llegaba el cómico, ¿cómo se llama? Juan Carlos Méndez. La vecina, no, la chola. La chola. Claro. Ahí iban cómicos de todo tipo. Entonces, llegaba y era un lugar familiar muy interesante que, como lo hemos mencionado en el primer episodio, esto generaba un nivel económico fuerte para el sector y en realidad para Machala en general.